¿sí? Bueno, comentarles que el maltrato infantil en su forma más compleja, que el abuso sexual, posee en Chile cifras bastante alarmantes. UNICEF indica que de la totalidad de niños, niñas y adolescentes que conforman nuestro país, el 8,7% ha sufrido abuso sexual y que ese 8,7%, el 75% son niñas. ¿Mm? Eh, Sin embargo, a pesar de lo anterior, el Boletín Estadístico del Ministerio Público, el 2006, indica que un total de 14.147 denuncias por delitos sexuales, solamente un 28% se ha judicializado. ¿Mm? En este sentido, para el Estado chileno corresponde una problemática que requiere una oferta, una problemática, ¿verdad?, que va a requerir de una oferta programática que otorgue respuesta a la vulneración de derechos. ¿Mm? Eh, Nuestro país ocupa el primer lugar en denuncias por abuso sexual a nivel latinoamericano y el tercero en el mundo después de Suecia y Jamaica, ¿sí? Hay uno puede quizás considerar distintas variables como porque este porcentaje es por número de denuncias. ¿Mm? Entonces, no necesariamente por abuso efectivo. Y sabemos que justamente hay una gran cantidad de abusos sexuales que no son denunciados. ¿Mm? Pero lamentablemente, como cifra objetiva, cuentan las denuncias, propiamente tal. Bueno, el CENAME, ¿verdad? Que se llama, las siglas corresponden a Servicio Nacional de Menores, depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿sí? El organismo gubernamental centralizado que colabora en el sistema judicial. El CENAME tiene tres grandes áreas. La primera tiene que ver con el área de protección de derechos vulnerados. La segunda tiene que ver con infracciones de ley y la tercera tiene que ver con la adopción. Entonces, Sename va a encargarse de regular esas tres áreas: adopción, infracción de ley y protección de derechos. La misión del Sename va a ser contribuir a la prevención, promoción, protección y restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerados. Y también en la responsabilización e inclusión social de jóvenes que han infringido la ley, ¿sí? La idea, y de hecho se los voy a mostrar, Sename cuenta con una amplia oferta programática que es estar en continuo mejoramiento, ¿m? Para poder dar respuesta a la vulneración de derechos del niño aquí en Chile. Como habíamos revisado en la clase anterior, si nosotros podemos realizar denuncias, ¿verdad?, a carabineros, a la PDI o a la fiscalía, ¿m? En caso que ya sea nuestro rol de psicólogo, psicólogas, ¿sí? Pesquisemos alguna vulneración de derechos. em, y, y de carabineros, de la PDI, se debiese notificar a los tribunales de familia para que ingrese a la red Sename. ¿Mm? Otra opción que yo he visto en algunos lugares laborales, ¿sí? La derivación a la OPD. ¿Ustedes saben qué significa OPD? Oficina de Protección de Derechos. La Oficina de Protección de Derechos, ¿verdad? Debiese haber una OPD en cada comuna. La OPD es un organismo que depende del Sename, ¿sí? Y uno puede, por ejemplo, si el niño vive en el territorio de San Joaquín, uno puede contactarse con la OPD de San Joaquín, llamar, solicitar el formulario de derivación, llenarlo, y ellos pueden hacer una evaluación, ¿sí? Entonces esa también es como otra puerta de entrada a la red Sename. Y
Bueno, también están los adolescentes, ¿verdad? Que en el sistema de justicia juvenil han sido derivados por tribunales de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que ya algo hemos conversado acá nosotros, ¿verdad? Entonces, el Sename va a desarrollar líneas de acción en torno a ejes de justicia juvenil, protección, prevención, participación y adopción, ¿sí? A través de la oferta de diversos programas sociales. Entonces, aquí hay como un mini resumen de toda la oferta programática, porque ahí les voy a mostrar en la página web la cantidad de programas que tiene el Sename, son muchísimos, ¿sí? Pero así como a grandes rasgos, aquí, por ejemplo, tenemos prevención y participación, la OPD, tenemos programas vinculados a la adopción, tenemos programas vinculados a la protección, ¿sí? Y programas vinculados a la justicia juvenil, ¿sí? En el marco de la ley penal de responsabilidad adolescente. Aquí esto lo voy a cambiar al tiro. Chucu, chucu. Bueno, con respecto a la justicia juvenil, Sename va a ser el encargado de ejecutar medidas y sanciones estipuladas por los tribunales, de acuerdo a la ley 20.084 del año 2007, en caso de que un adolescente entre 14 y 18 años cometa delito. Por el lado de la protección, está ejecutada por organismos colaborativos, que ya vamos a ver de qué se tratan, y dependiendo del tipo de programa van a tener distintas funciones, ¿sí? Algunos quizás más enfocados en la reparación, otros más enfocados en el diagnóstico, otros más enfocados en la evaluación de habilidades parentales, ¿sí? Pero la idea de aquellos programas que pertenecen al área de protección es que pueda haber una reparación de la vulneración de derechos, ¿sí? Particularmente aquellos que fueron constitutivos de delito. Por otro lado, ¿verdad? Está prevención y participación, que Sename lo ejecuta en conjunto con las municipalidades y donde el objetivo general va a ser prevenir y atender vulneraciones de derechos. ¿Mm? Y por último, las medidas de adopción, ¿verdad? Que se van a hacer efectivas cuando se desiste el cuidado personal de los padres o la familia biológica, por lo que se restituye el derecho del niño o la niña a conformar parte de una familia definitiva. ¿Mm? Entonces, el CENAME el que va a llevar un registro postulante a padres adoptivos nacionales y extranjeros de niños, niñas o niñas susceptibles de ser abandonados. ¿Mm? Les voy a mostrar el documento con toda la oferta programática de CENAME. No es necesario que se los sepan todo de memoria, pero sí es necesario que los conozcan, porque porque es muy probable que el día de mañana alguno de ustedes se pueda desempeñar en alguno de estos programas Sename. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, el documento, se ve el documento, ¿no? Sí. Ya, ¿cómo ven un documento que tiene 435 páginas? ¿Sí? Como para que se vayan haciendo una idea de la cantidad de programas, de ofertas programáticas que tiene el Sename. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, en el área de adopción está este programa de adopción global, PAG, ¿sí? Que acorde a la ley de adopción despliega un conjunto de actividades tendientes a procurar al niño una familia responsable, ¿sí? Tiene estas siglas como PAG, PIE. Por ejemplo, aquí hay otro programa, programas de reparación del abandono para la integración de niños o niñas institucionalizados en familias alternativas a la de origen, que se llama PRI. Miren, este programa de familia acogida simple, FAE, que aquí hay hartos como colegas que se desempeñan en este tipo de programas. El programa de desarrollar acciones fundamentales de reclutamiento, selección, apoyo y supervisión a las familias de acogida y a la intervención de apoyo al niño o niña adolescente que va a ingresar al programa. ¿Sí? Entonces, el FAE es un programa como orientado a las condiciones en las cuales el niño, la niña o el adolescente tiene, ¿sí? En una familia.
Aquí, por ejemplo, encontramos centros de reparación especializada en administración directa, CREAD. ¿Sí? Voy a bajar un poquito más. Profe, ¿y qué Dígame. tan real es que estos programas se lleven a cabo? Porque, Eso lo... Ujú, dígame. no, eso. Porque, no, siga, ¿por qué? ¿Iba a decir? Porque igual se sabe y hay harta de investigaciones que en verdad el Sename, al igual que la cárcel, por ejemplo, es un espacio donde se vulneran la mayoría de los derechos de los niños y adolescentes en este caso, donde ocurren también muchos maltratos. Hace poco salió una noticia de una directora de uno de los centros de Sename que como que era, bueno, sabía que existía un abuso sexual dentro, que todas esas cosas que se saben algo igual del Sename. De hecho, Camila, a propósito de eso, les quise traer la noticia. Miren, acá está. Defensoría de la Niñez remete contra directora de centro colaborador del Sename y la acusa de cubrir delitos sexuales contra menores de edad, ¿verdad? Contra la jefa de una residencia ubicada en Hualpén, en donde ella habría sido encargada de llevar a dos pequeños en forma reiterada a habitaciones separadas del recinto donde eran abusados sexualmente por hombres y mujeres adultos. ¿Mm? Quienes efectuaban un pago. ¿Mm? Es que a esa va mi pregunta, Es, como qué instancia mayor al Sename regularía como todas estas acciones y que se lleven a cabo en verdad lo que está escrito en un papel. es que ese es el punto, po. O sea, ahora justamente el rol de la Defensoría de la Niñez es como poder llevar a juicio a las personas que están vulnerando los derechos de niños ya muy vulnerados. ¿Mm? Entonces, un escenario que es como bien complejo, Camila. Sí. A ver, ¿dónde está esto? Eh, Porque yo, por lo que entiendo, tu pregunta va por dos lados, ¿verdad? Uno, ¿qué pasa cuando hay vulneración de derechos en los mismos centros residenciales o en los mismos programas? Y la otra me da la impresión que tiene que ver con efectivamente cuántos programas disponibles hay. Y eso lo vamos a hablar, ¿sí? ¿Y cuánta implicancia tiene Porque... como ¿Mm? ¿Y cuánta implicancia tiene realmente el Estado como dentro de esto? Porque, por ejemplo, también entiendo que una directora es como la responsable de uno de los centros, pero esa directora igual debería tener como otro organismo que, no sé, que la ampare o que la ayude o que la fiscalice. Como Se que supone tampoco es que la Sename responsabilidad solo está... a ella. No, no, o sea, es a ella. Ella cometió un delito, ¿verdad? Ella cometió Sí. un delito. No, sí, eso Entonces sí, la pero responsabilidad en ese sentido es bien de ella. ¿M? Particularmente si es que estaba no solamente enterada, sino que a mí lo que me queda claro de la noticia es que no solamente estaba enterada de esta situación, sino que aparte la facilitaba. ¿M? Y lo que pasa, Camila, es que estos programas, se supone que el Sename representa como la parte del Estado, se está adosado al ministerio. El punto es que estos programas van a ser ejecutados por organismos colaboradores que son privados, ¿sí? De hecho, se externalizó el servicio con el fin de que justamente se pudiera cumplir con la demanda de atención, ¿sí? Que es como uno de los fundamentos de cuando se externalizan los servicios, de cuando dejan de ser públicos y pasan a manos de privados, pero lo público lo sigue regulando. Entonces, en ese sentido, uno podría decir, claro, hay muchos de estos programas de los cuales estamos hablando instalados. ¿Sí? En ese sentido, se cumple la función de la externalización de servicio, pero justamente la idea es que Sename, como principal colaborador, ¿verdad?, sea el que tenga que fiscalizar las prácticas. ¿Sí?
Y en todo esto, la Defensoría de la Niñez es la que cumple actualmente un rol súper importante. Y ojo que la Defensoría de la Niñez salió hace poquito, en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y bueno, ya vamos a llegar a eso, Camila, ¿ya? Y bueno, entonces están los programas de prevención focalizada, ¿sí? Que interviene ante situaciones de vulneración de derechos de carácter moderado, ¿m? Testigos de violencia intrafamiliar, no constitutiva de delito, desde maltrato físico leve a moderado, ¿sí? Entonces la idea es que cada programa va a tener como un público objetivo que va a depender mucho de cómo se tipifica el delito, si es que es un maltrato grave, si es que uno moderado, ¿sí? Eso es como lo que me interesa que se queden por ahora, porque en verdad, insisto, son muchos los programas CENAME. ¿Mm? Bueno, yo les quiero hablar de algunos en los cuales nos desempeñamos usualmente los psicólogos, ¿sí? La psicóloga. Como ya vieron, es una oferta bastante extensa, ¿sí? Que si ustedes quieren la pueden revisar, está en la página del CENAME. Entonces, por un lado estaba este programa de prevención focalizada que le había comentado al comienzo. Por otro lado está el programa de protección especializada en explotación sexual comercial infantil y adolescente, ¿verdad? Que se llama, las siglas son PEE, ¿sí? Y va orientado a todos los niños y adolescentes que han sufrido explotación sexual comercial en cualquiera de sus modalidades. Turismo sexual, trata de personas con fines sexuales, pornografía infantil. También hay programas especializados en temáticas de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, que es el PEC. Yo creo que justamente los niños y adolescentes que están en situación de calle son de muy alto riesgo para que se les vulnere, yo creo que casi que todos los derechos del niño y adolescente. Hay que pensar que el ambiente, la situación de calle implica mayor posibilidad de abuso sexual, mayor posibilidad de maltrato físico, mayor posibilidad de práctica abusiva, mayor posibilidades de consumo. Una de las grandes complejidades que tienen en la intervención este tipo de programa al PEC es que no tienen casa los niños, po. Entonces, por ejemplo, para hacer la intervención es muchas veces muy complejo, ¿sí? Porque, no sé, por ejemplo, cuando uno hace visitas domiciliarias, tú soy el domicilio de la persona, po. Y en este caso, niños en situación de calle, justamente hay que hacer un trabajo bien intenso con el vínculo con el programa, como para que los niños puedan asistir y lo reconozcan como parte de la red de apoyo. Y están los programas de reparación especializada en maltrato y abuso sexual infantil, el PRM. Ya, este es un programa en el cual se desempeñan muchos colegas que hacen psicoterapia propiamente tal, ¿sí? Porque recuerden que el trabajo en CENAME es bastante es más bien comunitario, de intervenciones comunitarias, de articulación de redes, ¿sí? De poder activar recursos, no sé, pues a nivel municipal, o a nivel barrial. Pero el PRM tiene una particularidad que ahí se puede trabajar de forma más psicoterapéutica, en términos de que va orientado a niños, niñas, adolescentes que han sufrido maltrato físico, psicológico grave, constitutivo de delito, y también agresión sexual infantil. ¿Sí? Entonces en este programa se enfocan en el proceso de resignificación de estas experiencias. Es importante señalarles que las personas en general en estos programas se trabajan en duplas psicosociales, ¿sí? ¿Quién se imaginan ustedes que integran estas duplas psicosociales? Profe, hola. Hola, ¿Una trabajadora social o un trabajador social y un psicólogo o una ¿ya? psicóloga? ¿Puede ser? Muy bien.
Tal cual, esa es la dupla psicosocial. Exacto. Trabajador social y psicóloga o psicólogo. Es importante señalarles que como estos programas, pone todo el PRM, llegan vía tribunales de familia, los tribunales van a pedir de forma periódica que los profesionales vayan realizando actualizaciones respecto al avance o al estado del niño, la niña o adolescente vulnerado. ¿Mm? Y también recordarles que si bien pueden llegar por un tipo de delito, en el mismo proceso de evaluación que se hace en un PRM, pueden aparecer otros tipos de delitos. ¿Mm? Y miren, este está interesante. También hay un programa de intervención especializada en niños, niñas y adolescentes que presentan conductas abusivas de carácter sexual. Y las siglas son PAS, ¿sí? PAS con S. Esta modalidad va a abordar de forma específica la temática de violencia sexual, buscando prevenir que niños ni adolescentes que hayan cometido una agresión sexual reiteren esta conducta. ¿Mm? Desde este programa se trabaja en base al supuesto de que la agresión sexual es un fenómeno que es complejo, que se origina a partir de experiencias de vulneración en la infancia, y que justamente la intervención temprana puede evitar la cronificación de esta conducta. ¿Ya? Entonces, uno podría pensar que el supuesto es que niños, niñas, adolescentes que cometen conducta de abuso sexual o de carácter sexual, ¿verdad? Hacia otra, pudiesen haber sufrido también ellos mismos una serie de vulneraciones, ¿sí? A mí me pareció interesante señalar este porque a propósito de lo que ha pasado en los últimos meses, de la amplia notificación de abusos sexuales, ¿verdad? También es importante en nuestro rol de psicólogo, psicóloga, que existan espacios de reparación, o sea, no solamente para la víctima, ¿verdad? Sino también para el victimario. ¿Mm? Porque tenemos que apuntar a la reinserción, po, y a la posibilidad de que la persona cambie, ¿verdad? Que pueda adaptar otro tipo de conductas más saludables en relación a otros, ¿sí? ¿Hasta ahora alguna pregunta, comentario que me quieran hacer? Bueno, por otro lado están los centros residenciales que están destinados a brindar protección e intervención psicosocial residencial a niños, ¿sí? Un ejemplo de los centros residenciales, el de la noticia que vimos. Los centros residenciales son para niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados gravemente en sus derechos y que van a requerir una separación transitoria del entorno familiar. ¿Mm? Y las medidas, recuerden que las medidas de protección judicial van a ser eh, instaladas desde el Tribunal de Familia. ¿Mm? Comentarles, tal como le he dicho antes, que un programa o un equipo considere que un niño o niña adolescente tenga que estar en un centro residencial es una medida pero excepcional, es cuando en verdad no han encontrado, pero es que a nadie para que se pueda hacer cargo el niño, la niña o el adolescente, ¿sí? Ni siquiera ni familiar, ni comunitario, a nadie. ¿Mm? Y aquí encontramos dos grandes problemas. El primero, vinculado a la noticia que les mostré, es que sabemos que los centros residenciales, no en todos, ¿sí? Pero sí en muchos, es lo suficiente para que sea una situación bastante alarmante, se vuelven a cometer vulneración de derechos. ¿Mm? Eso por un lado. Y por otro lado, porque los centros residenciales, imagínense uno que funciona bastante bien, que en verdad se dedica a proteger a los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Que los vincula con el sistema educativo, con el sistema sanitario, también tienen cupos,
es el gran tema con los centros residenciales en general. También, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, siempre el tema de la residencia va a ser la posibilidad de un cupo, porque como son residenciales y como son para pernoctar, tiene que ver con el número de camas, con el número de habitaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo trabajo, no sé, en un PRM y veo que un niño está ya, no hay ninguna red social o comunitaria que pueda ayudarlo, o que tengo un centro residencial cerca, ¿verdad? O que pertenece a mi territorio, lo voy a derivar, pero no tiene cupo. ¿Mm? Entonces ahí nos encontramos como con dos grandes problemas. Las noticias como la que revisamos hace un rato, y por otro la posibilidad de encontrar cupo para que el niño o adolescente pueda efectivamente estar en el centro residencial. Y así la decisión de ingreso de un niño o adolescente a una residencia va a recaer principalmente en los tribunales de familia. Recuerden que los tribunales de familia trabajan con consejeros técnicos, que son los encargados, son generalmente psicólogos, trabajadores sociales, que se han especializado en el área más penal. eh, no sé si la palabra es penal, pero en el área legal, ¿sí? Y que ellos van como asesorando al juez respecto a la situación en particular, a las necesidades particulares del niño o niña adolescente. ¿Mm? Entonces, los programas CENAME deben estar en constante comunicación con los tribunales de familia y con los consejeros técnicos, ¿sí? Entonces, esta medida se va a aplicar solo cuando sea estrictamente necesario, cuando no haya con quién poder dejar al cuidado de este niño, niña o adolescente, ¿sí? Ya, aquí nos vamos a ir a otro tema que comentaba la Camila en un comienzo, y que yo se lo adelanté un poco, ¿sí? Que tiene que ver con el modo en que opera el CENAME, ¿sí? Bueno, la problemática del abuso sexual abordada en Chile el año 2005 mediante el CENAME, ¿verdad? El Servicio Nacional de Menores, y de acuerdo con la ley 20.032, se estipula la externalización de la política en organismos colaboradores acreditados, que se llaman OCAS, ¿sí? Las OCAS van a corresponder a fundaciones o corporaciones que son de derecho privado. Eso significa externalizar. Es cuando el Estado, con tal de como maximizar las funciones, ¿verdad? Como poder dar como mayor abasto a las necesidades de la población, externaliza el servicio y lo pasa a manos de privados. Privados que, por supuesto, tienen que, en este caso son fundaciones, ONG, ¿verdad? Que tienen que cumplir con una serie de requisitos, ya sea de infraestructura, ya sea de equipo humano, de recursos humanos, ¿sí? Para poder ganarse la licitación del programa, ¿ya? Y entonces, la propia ley va a establecer bases generales de aplicación del programa, así como el que acabamos de ver. Sin embargo, no va a estipular mecanismos ni normativas para el trabajo y la intervención, ¿sí? Entonces el SENAME tira como las líneas generales de lo que debiese hacer el programa, pero si, por ejemplo, nosotros decimos, ya, armemos una fundación, la Fundación Ciclo Vital Infancia y Adolescencia, ya, contamos con los requisitos, postulamos y nos ganamos el programa, por ejemplo, un PRM, un PIE, un PDC, un PDE, que ahí ya van a ver de qué estoy hablando, ¿sí? Eh, Vamos a tener que regirnos por el CENAME, vamos a tener que darle información al CENAME, vamos a tener que trabajar de forma articulada con los tribunales de familia, pero el CENAME no se va a meter a ver cómo yo estoy haciendo la pega, ¿sí? Entonces queda a discreción de estos mismos organismos colaboradores tanto las formas de contratación, de rotación, de remuneraciones, de horarios, de sistema de gestión de personas y capacitación. ¿Mm? Entonces ahí tenemos un problema que no es menor,
¿Ustedes saben cuáles son las formas de contratación aquí en Chile? Profe, Aló, dígame. eso de la contrata, honorario y todo eso. Perfecto, muy bien. Ya, y de lo que usted sabe, contrata a plazo fijo, ¿verdad? No sé, pues código del trabajo, honorario. ¿Cuál es el que tiene mayor riesgo de estabilidad laboral? Disculpen, de inestabilidad laboral. Los honorarios, Los honorarios, tal cual. ¿Sí? porque no tienen un contrato fijo, finalmente. Exacto. O sea, no solamente no tiene un contrato fijo, sino que además en términos de ustedes recuerden que los contratos implican que la institución se hace cargo. Por ejemplo, yo contrato a Camila, ¿verdad? ¿La Camila me está hablando? Carla, ¿Hay quién? Carla. La Carla, perdón, Carla. Contrato a la Carla, ¿ya? Y yo entonces le digo a la Carla, ya, yo, institución, te contrato, no honorarios, con un contrato. Entonces yo pago tu previsión de salud, ¿cachai? Yo como que de lo que te voy a pagar, tomo una parte y te la pongo para salud y te la pongo para previsión, ¿cachai? De tu jubilación, la AFP. ¿Verdad? Obviamente tú la escoges, pues tú puedes decir FONASA o ISAPRE, tú puedes decir, no, me gusta la FP Modelo, me gusta la FP Habitat, pero yo como empleador, yo me dedico a que a ti te llegue el sueldo líquido y yo te pago a ti todas las cotizaciones. ¿Qué pasa? Eso a ti te asegura, como funcionaria, de que, por ejemplo, el día de mañana, si te enfermas, tú tienes acceso a una licencia. ¿Sí? Eso te asegura a ti que no vas a tener vacíos con la FP y que por ende no vas a tener un problema gigante, más allá de cómo está conformada la FP hoy en día, ¿verdad? Cuando te toque jubilarte. ¿Mm? Entonces, efectivamente, si tú tienes a tu personal a honorario, es una situación de mucha inestabilidad porque no solamente le retiene el 10% ¿cómo se llama? Del impuesto, sino que además no cotiza. Entonces te queda en el aire. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, estimadas y estimados, ¿en qué puede influir eso? A nivel laboral, tratemos de meternos en la cotidianidad de un programa Sename. ¿En qué me puede influir eso a mí? Si yo tengo a mi personal a honorario. Que solo están de paso quizás, pues. No hay una tarea tan Eh, profunda. Muy bien, es decir, lo más probable es que si yo tengo personas contratadas a honorario, yo no sé cuánto me duren, porque no lo estoy cuidando en términos contractuales. Entonces, ahí se liga a otra variable que aparece también en el Power, que es las rotaciones, ¿sí? Puede rotarse mucho el personal. ¿En qué influye la alta rotación de personal? Imagínense, yo trabajo en un PRM y sabes que me aburrí, estoy honorario, pucha, la pega es demasiada, me siento demasiado exigida, siento que no tengo los recursos como institucionales para hacer mi pega, me voy y entra la Carla. Y la Carla llega, entra con todas las ganas, con todo el ánimo, pero dura 6 meses. Y después entra, qué sé yo, el Matías. ¿En qué afecta eso en términos de intervención psicosocial? Como la Que se continuidad. pierde todo el avance con el paciente. En las dos cosas que dijeron, en la continuidad de las intervenciones y en el vínculo que se establece con el usuario. Sí, porque, ojo, estamos hablando de niños y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos. Entonces, estamos diciendo que ya en términos vinculares hay una complejidad. Que si nosotros llegamos, lo voy a decir en términos súper cariñositos, pero así, llegamos al corazoncito de los niños o niñas y después me voy. ¿Mm? O la Carla, que tiene excelente vínculo con los pacientes, pero ¿sabéis qué? Encontró pega en un CEFAM, en un consultorio, porque pucha, ahí sí que está contratada, qué sé yo, y se va, chuta,
¿sí? Estamos hablando de una población que es de mucho riesgo, una población que en términos vinculares, o sea, el impacto, el efecto que ha tenido la vulneración de derechos en el vínculo genera justamente como un doble problema, o sea, ya es fome que te cambia la psicóloga. Pero ahora, si te ha costado confiar un montón, porque toda la gente, no sé, mayor, tú sientes que ha abusado de ti, ¿verdad? Y confía al final en alguien y se va. Entonces, es muy interesante esto, porque si bien estamos revisando aspectos como institucionales, impactan directamente en la entrega del servicio y en la atención. Bueno, la remuneración, el horario, ¿verdad? Sistema de gestión de personas, capacitación es otro tema. Porque, por ejemplo, Sename justamente se dedica a capacitar y le pide a los programas que vayan, por ejemplo, profesional a la capacitación de, qué sé yo, no sé, primera pesquisa de abuso, de maltrato infantil. Sí, la Carla va, perdón Carla que te saque tanto, ya, pero a la palestra, pero, y la Carla va, ya se capacita y va una semana y chuta con profe súper bueno y queda seca para el tema, para pesquisar primeros signos de abuso, de maltrato infantil. Pero con todas estas condiciones anteriores, la Carla perfectamente se nos puede ir del programa. ¿Y qué pasa ahí con la capacitación? ¿Cachai? Profe, Entonces, y eso pasa dígame, igual harto, ¿no? pasa mucho, pasa harto, pasa harto. En general, los programas Sename tienden a tener harta rotación de personal. Justamente aquello, ponte tú, es más probable que tengas menos rotación de personal si los tienes con contrato. Pero como depende de entidades privadas, pueden tenerlos con contrato o pueden que no. Y yo tampoco me voy a poner como a satanizar lo privado, ojo, porque yo lo que he visto en mi experiencia es que el Estado también muchas veces es muy mal empleador, que tiene a muchos funcionarios a honorario. Pero son cosas que... Demasiado, ¿Ah? sobre todo en el ¿Cómo? sector público. Sobre todo en el sector público, sí. Tal cual. Entonces, por consiguiente, las OCAS implementan el programa de protección especializada de maltrato y abuso sexual, el PRM, por ejemplo, ¿verdad? En particular, sobre la base de una metodología estándar, ¿sí? Pero el Sename no va a regular la forma específica de gestión de personas. ¿Mm? Parece que me fui un segundo. Les voy a mostrar algo para que se hagan una idea. Les voy a compartir acá. Una de las fundaciones más conocidas, que son organismos colaboradores del Sename, es la Fundación León Bloy. Entonces lo que le quiero mostrar es, miren acá, esta fundación, ¿verdad? Pertenece al Sename, ¿sí? Trabaja con el Sename, se gana su licitación y todo. Y miren acá, programa de atención de la Fundación de León Bloy, programa de intervención integral especializada PIE, programa de protección especializada para consumos problemáticos, alcohol y drogas, PDC, programa especializado en reinserción educativa, este es el PRM que le estoy hablando también, programa de reparación de maltrato y abuso sexual, ¿sí? Entonces ellos se van, las fundaciones van ganando las licitaciones y se van adjudicando los programas, ¿ya? Lo cual te permite tener más programas en los territorios, pero con todos los contras que hemos conversado hasta ahora, ¿sí? Profe, Y hay ¿cómo otros ganándose las licitaciones? que tienen que postularlas, se postulan año Ah, a año, en muchos ya, casos. perfecto. Entonces ahí tení otro rollo, que es, imagínate, somos todos nosotros y el José Rodríguez, el Matías Bocheri, la Carla Vega y yo, y somos parte de esta fundación, ya que, ahí trabajamos en el PRM, súper.
o trabajamos en el PDC, el de droga. Pero si se licitan los programas, hay programas que se licitan cada año, por ejemplo. Entonces, nosotros como funcionarios, depende igual del programa, nosotros como funcionarios estaríamos todos los años, por ejemplo, postulando el programa, ¿cachai? Como fundación. Lo cual haya muchas probabilidades de seguir adjudicándonos el programa si ya llevamos un tiempo, si ya somos conocidos, ¿cachai? Pero si no, podemos perderlo y quedamos sin pega. Y no solo, sin pega implica sin atención a los niños. ¿Sí? Que si bien pueden pasar a otro programa, insisto, aquí hay un tema de lo vincular, particularmente en trabajos de reparación de vulneración de derechos, que es súper importante. ¿Mm? Entonces, un panorama, ustedes saben que todo lo vinculado a Sename es algo que es complejo y que ojalá pueda mejorarse, pues. Bueno, Profe, dígame. y eso de que las licitaciones, por ejemplo, se renuevan cada año, se tienen que hacer cada año, ¿eso es para todo? ¿Para todos los programas? Depende del programa. Depende del programa. Yo sé que hay programas que se licitan cada año, otro, ponte tú el PRM, tengo entendido que no es cada año, justamente por esto que les cuento, porque de hecho los PRM atienden a los niños en promedio como un año. Entonces, claro, ahí sería como una locura, ¿sí? Creo que depende del programa, pero igual déjame averiguarlo con mayor profundidad, ¿sí? Ya. Bueno, entonces esta externalización o tercerización va a constituir una forma de gestión estratégica, ¿sí? Para orientar a modernizar la gestión pública tradicional, ¿sí? Entonces, es como un modo de evitar la burocracia muy característica del sistema público, ¿sí? Pero que tiene los contras que hemos hablado, po. Y de hecho el externalizar la función pública corresponde a un modelo más bien neoliberal, ¿sí? En donde se entregan elementos de la función pública en manos de entes privados. Entonces el Estado va a confiar a agentes externos a la organización, ¿verdad?, que parte de la producción o de los servicios. Entonces eso permite que una realidad, permite que en verdad hayan un montón de programas funcionando, y eso es cierto, que quizás si no se externalizaran, no habría tanta oferta programática, ¿sí? Ese es un pro que tiene el externalizar. Entonces, bueno, el ingreso a los programas de la oferta Sename se puede realizar por derivaciones formales de Fiscalía, tribunales de justicia, ¿verdad? En caso de no existir en la región la oferta programática en alguna de las líneas de acción del Sename, se supone que el juez de tribunales de familia tendría que notificar o obligar a sacar al director del Sename respectivo de la región, ¿verdad? Para que pueda habilitar la oferta necesaria. Entonces, por ejemplo, estoy Pero jugando, creo si que no estamos se en me ve el Arica, power. ¿no? Va, no No sé si soy la única. no es la única, porque se me había olvidado compartirlo. Ahí. Entonces, cuando se requiere este mandato, ¿sí? Cuando, por ejemplo, falta algún programa, el juez del tribunal solicita a Sename, ¿verdad?, que se habilite. Ahí los organismos colaboradores se ven en la obligación de recibir nuevos ingresos. ¿Sí? Sin embargo, otro contra, los recursos monetarios por dichos ingresos no van a ser generados de forma automática, muchas veces se cancelan con desfases de tiempo, que afectan mucho como la retención del personal. Entonces, al intervenir con un niño adolescente vulnerado, se debe considerar que puede estar afectado por más de una forma de tipología de maltrato. Eso ya lo hemos conversado, ¿verdad?
Em, por otro lado, el programa va a poseer objetivos determinados, que como ya hemos visto, interrumpir la situación de maltrato, interrumpir la situación de constitución de delitos. ¿Mm? Es importante que los equipos puedan activar mecanismos judiciales en caso que, por ejemplo, el niño o la niña siga viviendo con el agresor, ¿sí? Mecanismos judiciales tales como, ¿cuáles se le ocurren a ustedes? Profe, ¿cuál fue la pregunta, perdón? Que dice aquí que los programas debiesen activar mecanismos judiciales. ¿Cuáles se le ocurren a ustedes que podría ser un mecanismo judicial? Por ejemplo, si el niño o la niña está viviendo actualmente con su agresor. Orden de alejamiento. Perfecto. Por ejemplo, una orden de alejamiento. Recuerden que una de las primeras intervenciones cuando vemos que hay situaciones de abuso graves es alejar al agresor. ¿Sí? ¿Cómo creen que se pone en juego eso ahora en la cuarentena? En contextos psicosociales vulnerables. Profe, ¿Mm? es Diga. que yo pienso que no es tan distinto porque cuando hay una orden de alejamiento, por lo menos yo he visto casos cercanos, ¿Ya? igual pasa lo mismo que lo que dije en la otra clase, que no hay un ente que fiscalice que esto de verdad se cumpla. Entonces muchas veces el agresor vuelve a donde la víctima, entonces, claro, ahora sería más grave porque estaría ahí mismo. O sea, por ejemplo, si hay una situación de violencia, van a estar el agresor y la víctima, pero me refiero a que en la vida cotidiana de las personas igual nunca se fiscaliza en la mayoría de los casos que se regule bien esto. Sí, eso es muy Claro, verdad mira, lo que en dice caso la que se, compañera, sí, en que caso que se, hace poco dele, salió un caso, discúlpeme. perdón, Sí, sí, que dele, sale dale nomás. como, pero el internet me llega como atrasado. Que hace poco salió un caso acá en Chile, que no me acuerdo si fue en Santiago o en alguna región, pero era una niña que había puesto una orden de alejamiento contra la expareja ¿Ya? y el gallo saltó la orden de alejamiento y en la noche se fue a la casa de la niña y entró por la ventana y abusó de ella con el hijo ahí. Wow, qué fuerte. Sí. Entonces como que en verdad la orden de alejamiento como que prácticamente es un chiste porque en verdad nunca se cumple y nunca tampoco hay alguien que esté realmente como a cargo de que eso pase, como que eso se cumpla como tal. De todas maneras, ahí como sugerencia, si de casos cercanos o algo así, siempre se puede llamar al plan cuadrante. Ya ustedes buscan, por ejemplo, no sé, si yo soy de la comuna del Bosque, busco plan cuadrante de la comuna del Bosque y puedo llamar y puedo notificar a carabineros, ¿sí? Ahora a que lleguen, a veces llegan, si no, no me quiero poner así como extremista y quemémoslo todo, ni mucho menos, pero efectivamente, pues, a veces pueden llegar y a veces no. ¿Mm? O a veces se pueden demorar. ¿Sí? Que si hay un agresor que está entrando, como en el caso de la Antonia que llegó, entró y cometió el delito. ¿Sí? Profe, pero igual cuando hay casos que ya han sido más extremos, por ejemplo, que llegan, no sé, por ejemplo, a la muerte, igual se ven los antecedentes que muchas veces se había corrompido esto y habían llamado a las distintas entes, pero se seguía repitiendo, entonces igual sería lo mismo. Claro. Sí, pues efectivamente, ese es el gran tema, ponte tú con los femicidios también, pues, que muchos han habido, ha estado implicado el sistema legal y no penal y no pasa nada. Sí, pues, es una situación como muy, muy... Tenemos una realidad súper cruda en esta área. Sí.
Ya, vamos a ir a un break de unos 15 minutos. Son las 3:15. Volvemos a las 3:30, ¿ya? ¿Les parece? Sí, profe. Ya, profe. Ya, Yo les profe. sugiero que se queden acá, quédense aquí en la misma sesión, si quieren apagan el audio y para que no se les vaya la sesión, pues. ¿Ya? Así que nos vemos en 15 minutitos y vamos a ver un caso. ¿Ya? Ya, Un abrazo. Nos vemos en un ratito. Chao, chao. Chau. igual, chao.